Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos del mundo del espectáculo y las historias que nos atrapan. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Prepárense porque vamos a hablar de amor, de intrigas y sobre todo, de una venganza que se anuncia implacable. Si han leído bien el título o más bien han sentido la emoción que evoca, Demet y su nuevo amor capturados. Y la venganza de Can, que se avecina, promete ser sin piedad. ¿Quién es Demet? Pues para quienes no estén tan familiarizados, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y talentosas, famosa por su carisma y sus papeles inolvidables, especialmente su éxito internacional con Erkenci Kuş junto a Can Yaman. Y Can Yaman, el galán de galanes, el que ha conquistado corazones a nivel mundial, y con quien Demet compartió una química tan palpable en pantalla que los fans soñaban con que esa chispa trascendiera la ficción. De hecho, en su momento hubo rumores y especulaciones sobre una relación entre ellos, algo que muchos deseaban y que alimentaba aún más la fascinación por su conexión. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad a veces es mucho más compleja y a menudo nos sorprende. La noticia que ha estallado como una bomba en los titulares y en las redes sociales es que Demet Özdemir ha sido capturada, no en el sentido literal de una detención, claro está, sino más bien en el sentido de ser sorprendida en una nueva faceta de su vida amorosa. Se la ha visto, se la ha fotografiado, y los rumores se han intensificado hasta convertirse casi en una certeza: Demet tiene un nuevo amor. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque este nuevo romance parece haber desatado una reacción, o al menos, ha puesto en alerta a uno de los nombres más resonantes de su pasado, Can Yaman. Vamos a desglosar esto, ¿les parece? Primero hablemos de Demet. Ella, que siempre ha mantenido su vida privada con cierta discreción, aunque su popularidad la expone constantemente, ha sido vista en compañía de un hombre que no es Can Yaman. Los detalles que han trascendido son escasos, pero suficientes para encender la mecha. Se trata de un hombre de negocios, aparentemente de éxito, y lo más intrigante es que estas apariciones han sido documentadas, y las imágenes, por supuesto, han dado la vuelta al mundo. Esto no es solo un rumor de pasillo, es algo que se ha hecho público, aunque Demet, como es habitual, no ha confirmado ni desmentido directamente nada. Sin embargo, las pruebas visuales son contundentes para muchos de sus seguidores. Ahora, ¿por qué esto podría interpretarse como una captura? Porque ha expuesto una nueva etapa de su vida sentimental que para muchos era desconocida o esperaban que fuera diferente. Y la palabra capturados añade ese toque de dramatismo, como si hubiera sido pillada en un momento íntimo o revelador. Es como si de repente se nos presentara una nueva película en la que el personaje principal, Demet, se aleja de la narrativa que creíamos conocer y se adentra en un nuevo capítulo romántico. Y es precisamente en este nuevo capítulo donde entra en juego el nombre de Can Yaman. Los fans de Erkenci Kuş y de la pareja que formaban Demet y Can en la ficción, y que tantos esperaban en la vida real, han reaccionado de diversas maneras. Algunos están felices por Demet, deseándole lo mejor en su nueva relación, independientemente de quién sea la persona. Otros, quizás más apegados a la pareja ideal que crearon en la serie, sienten decepción o curiosidad sobre cómo reaccionará Can. Y es aquí donde entra la parte de la venganza sin piedad. Ahora, antes de que piensen en una escena de telenovela con puñales y veneno, debemos matizar. Cuando hablamos de la venganza de Can, en el contexto del mundo del espectáculo y de las relaciones, no siempre se trata de algo literal y violento. Puede manifestarse de muchas formas, profesionalmente en sus proyectos futuros, en sus declaraciones, o incluso en la manera en que maneja su propia vida pública o privada. Can Yaman es un artista de renombre internacional. Ha tenido un ascenso meteórico y tiene una base de fans leales y apasionadas. Si este nuevo romance de Demet ha sido una sorpresa para él, o si existen sentimientos no resueltos, o simplemente si la noticia le afecta de alguna manera personal, las repercusiones podrían ser significativas. Consideremos las posibilidades. Una venganza profesional podría implicar que Can Yaman se enfoque aún más en sus proyectos, buscando superar cualquier expectativa, o incluso, y esto es pura especulación, trabajando en proyectos que lo pongan en una luz completamente diferente, quizás más madura o más alejada de la imagen romántica juvenil que lo lanzó a la fama. Podría significar que se dedique con una energía renovada a su carrera, demostrando que su éxito no depende de ninguna relación pasada. Otra forma de venganza podría ser en la forma en que él mismo gestiona su vida pública.
Quizás decida a partir de ahora ser aún más hermético con sus relaciones, o por el contrario, hacerlas públicas de una manera muy deliberada, generando titulares por sí mismo. O incluso, y esto es algo que se rumorea a menudo en estos círculos, podría haber proyectos futuros en los que ambos actores, Demet y Can, se encuentren en la misma órbita profesional, pero en circunstancias diferentes, creando una tensión palpable. La interpretación de Sin Piedad añade un matiz de intensidad. Sugiere que si hay una reacción, no será tibia. Será algo que se sentirá, que resonará en la industria y entre los fans. Es la idea de que si Can decide actuar, lo hará con determinación, sin escatimar esfuerzos, quizás para reafirmar su propia posición o para enviar un mensaje. Ahora es fundamental recordar que todo esto por ahora es análisis, interpretación y un poco de drama añadido por el título que hemos elegido para este vídeo. No tenemos confirmación oficial de que Can Yaman esté planeando una venganza en ningún sentido. Lo que sí es cierto es que la noticia de Demet con su nuevo amor ha generado un revuelo, y en el mundo del espectáculo, cada movimiento de las grandes estrellas es analizado al milímetro. Pensemos en la dinámica. Si Demet ha encontrado la felicidad con alguien nuevo, y si Can aún guardaba alguna esperanza o simplemente sentía una conexión especial con ella, esta noticia podría ser un punto de inflexión. Los fans que tanto amaron su química en Nerkenzicus se preguntan cómo esta nueva realidad afecta a esa imagen idealizada. Y es que en las redes sociales, las opiniones están divididas. Hay quienes celebran la madurez de Demet al seguir adelante y encontrar una nueva pareja. Otros, con un tono más pasional, expresan su apoyo a Can y esperan verlo triunfar, quizás como una forma de superar esta situación. La verdad es que el cariño y la admiración que ambos despiertan hacen que sus vidas personales sean objeto de un intenso debate y especulación. La frase capturados también puede interpretarse desde la perspectiva de los medios. Han sido capturados por las cámaras, sus momentos privados expuestos, lo que nos da a nosotros, los espectadores, una visión, aunque sea parcial, de lo que está sucediendo. Es como si la burbuja de la vida privada se rompiera, y viéramos lo que hay dentro. Y la venganza de Can Sin Piedad es el gancho perfecto, ¿no creen? Juega con nuestras expectativas, con el drama inherente a estas historias de amor y desamor entre celebridades. Sugiere un conflicto, una respuesta, una acción. Nos hace imaginar escenarios, aunque la realidad pueda ser mucho más simple. Quizás Can esté completamente ajeno a esto, o quizás esté gestionando su reacción de forma muy privada, sin que sepamos nada. Sin embargo, el poder de un título así radica en su capacidad para generar curiosidad y conversación. Y eso es precisamente lo que buscamos aquí, debatir, analizar y disfrutar de las historias que rodean a nuestros artistas favoritos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir parece estar en un momento de cambio en su vida sentimental, y que esta nueva etapa ha captado la atención de todos. Y por otro lado, la sombra de Can Yaman y la anticipación de una posible reacción, añade una capa de intriga a toda la situación. Es importante recordar que más allá de los titulares y las especulaciones, estas son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Nuestro papel como espectadores es observar, disfrutar de su arte y quizás aprender de las dinámicas que se presentan, siempre con respeto y empatía. Esperamos que este análisis les haya parecido tan intrigante como a nosotros. La vida de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, y esta historia de Demet y el potencial eco en Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las noticias sobre Demet y su nuevo amor, y hemos analizado las implicaciones y las posibles interpretaciones de la venganza de Can Sin Piedad. Espero que hayan encontrado esta discusión interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que la venganza de Can es una posibilidad real, o es solo el dramatismo de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más fascinantes. Gracias de corazón.
por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.